Bueno, ¿en qué barrios nace el hip hop? El Bronx es uno de los 5 distritos de Nueva York, junto a Manhattan, Queens, Brooklyn y Staten Island. Se encuentra ubicado al norte de la ciudad y fue en este lugar donde el hip hop como cultura dio sus primeros pasos. Vamos a ver por qué. ¿Qué dice la banda de los internautas? Hoy vamos a hablar de historia, más específicamente del Bronx, lugar que en definitiva influyó bastante para que todo el movimiento hip hop existiera. Listo, no se las hago más larga. Doblámonos hasta los primeros registros en las tierras que hoy llamamos Bronx. Estas tierras eran habitadas por un pueblo indígena llamado los Lenape, más específicamente por los Iwanois. Con la llegada de la colonización y los europeos, estas tierras pasaron a ser vastos campos de cultivo hasta finales de los años 1800. Finalizando los años 1800, el lugar empieza a haber cambios, muchos ligados pues a la conexión que tuvo gracias al ferrocarril y al metro con el centro de Manhattan, lo que en ese tiempo era pues Nueva York, la ciudad en sí. Gracias a esto su población empezó a incrementar y se convirtió así en una zona urbana, que desde sus primeros días se caracterizó por ser un área de inmigrantes, principalmente europeos, que llegaron allá principalmente para trabajar en las obras del ferrocarril. Durante años el lugar se mantuvo como una zona obrera, con sus calles ruidosas, sus tiendas, bares, panaderías, vecinos por ahí en la calle reunidos hablando. Y también hay que mencionar que también había muchas de sus cuadras estaban segregadas por origen étnico. Los italianos tenían sus calles, al igual que los judíos, que los polacos, que los irlandeses, entre otros. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom en la construcción. En el norte de Nueva York empezaron a construir nuevas residencias que empezaron a vender a precios muy económicos. Esto hizo que miles de residentes judíos, italianos, irlandeses, pues con la perspectiva de poder tener su propia vivienda, abandonaran el Bronx y se mudaran a esta nueva zona, estas nuevas residencias. Esto dejó lugar para que empezaran a llegar nuevas personas al Bronx. Entonces fue ahí donde empezaron a llegar miles de afroamericanos y puertorriqueños. La mayoría pues eran trabajadores industriales que habían recién llegado a Nueva York desde el sur de Estados Unidos y desde el Caribe. Hacia finales de los años 50, la ciudad de Nueva York empieza a crecer muy rápidamente, no solo geográficamente sino también demográficamente. Su población aumentaba a un ritmo muy acelerado. Y la ciudad pues para conectar el centro de Manhattan, el corazón de Nueva York, con las nuevas urbanizaciones que habían hecho al norte, deciden hacer una autopista, que lo que hace esta autopista prácticamente es dividir el Bronx en dos, ya que pasa por la mitad del Bronx. Muchos barrios situados en el sur del Bronx se empezaron a aislar debido a la construcción de esta carretera, de esta avenida. Esto hizo que muchas personas abandonaran el lugar y al hacerlo, los dueños de los edificios, los locales, los apartamentos, tuvieron muchas dificultades para volver a arrendarlo. ¿Por qué? Porque la zona empezó a devaluarse. Y ya en cuestión de pocos años, la convivencia dentro del Bronx empezó a deteriorarse. Se habían ido muchas personas y muchos edificios empezaban a quedar vacíos. La ciudad en parte empezó a ayudar a los dueños de los edificios, dándoles ayudas para que ellos acogieran en sus edificios a familias que vivían de ayudas sociales, familias de escasos recursos. Muchos de los habitantes antiguos, los vecinos antiguos que aún quedaban en la zona, empezaron a exigirle a la ciudad una solución urgente a este deterioro. La ciudad, ¿cómo respondió? Pues con la construcción de una nueva urbanización que harían al norte extremo del Bronx, llamada Cub City. Ya a finales de los años 60, muchas familias se fueron hacia Cub City y el sur del Bronx en solo 10 años perdió más de la mitad de su población. Muchas de esas calles que antes estaban llenas de negocios,
y de casas quedaron totalmente desocupadas. El abandono del Bronx por parte de sus habitantes hizo que el precio de las viviendas tuviera una caída muy fuerte durante los años 60. Muchos dueños de sus casas, pues para que sus casas no perdieran valor, contrataban a gente para que las quemaran y así poder cobrar el seguro. Incluso habían inquilinos que quemaban las casas para que el ayuntamiento los realojara en una vivienda de mejor calidad en otra zona. Ya la zona no era rentable. Muchas de sus estructuras estaban ya carbonizadas y quedaron abandonadas. Y esto básicamente se convirtió en la imagen del Bronx. Escombros, edificios carbonizados. Todo esto dio lugar para que en esa zona proliferara el tráfico y consumo de drogas, la prostitución, las pandillas. Se convirtió así en una zona rodeada de mucha violencia. Todo esto nos trae a lo que les decía al principio del video, al lugar donde el hip hop dio sus primeros pasos como cultura. Un lugar marcado por la llegada de personas de diferentes partes del mundo, dejando consigo una diversidad que se refleja en el arte que de aquí surgió. Y no solo eso, también él se reflejó el abandono y la decadencia. Un lugar que pasó por muchas etapas y que sobrevivió y sobrevive gracias a las personas que lo habitan, dejando una huella en la historia por todos los factores que tuvieron que ocurrir para que desde este lugar brotara una cultura que a día de hoy alcanza muchos rincones de nuestro planeta. Y eso es tema para otro video.